y en estos momentos hemos dado inicio a la grabación de nuestra clase. Entonces, pues en este día vamos a cerrar el tema de tablas dinámicas y gráficos dinámicos. Quiero iniciar para invitarlos a que por favor este fin de semana se coloquen al día con las actividades pendientes, teniendo en cuenta que ya el curso lo culminamos la próxima semana. Quiero preguntarles si del día de ayer que estuvimos hablando acerca del tema del dashboard, logramos revisar un poquito sobre el concepto, logramos mirar de pronto plantillas de dashboard de casualidad. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Sí, señor, pero... ¿Se les olvidó? No hay lío, no hay problema. Si se les olvidó, no hay problema. Yo no revisé, no, señor. ¿Listo? Bueno, entonces el material del día de hoy pues ya se publicó hace como unos 5 minuticos. El material del día de hoy. Ayer no pude conectarme debido a los bloqueos en las vías y llegué al apartamento a las 9 p.m. con el celular descargado. Ok. Y con los videos pues también doy de una vez un aviso por ahí. Yo ya los cargué, pero no les he reasignado los nombres. Ahora que termine la clase los reasigno porque son los videos pendientes de 26, 27 y 28. Y el del 29 sí los voy a subir ahorita por la noche para que queden cargando y mañana ya les quedan ahí. ¿Listo? Entonces, bueno, por acá ya debo estar compartiendo. Estoy esperando que cargue la acción de compartir y listo. Entonces tenemos aquí el material para el día de hoy. Resulta que, listo Juan Alberto, resulta que ayer les había comentado que íbamos a trabajar sobre el archivo que se llama año 2018. A ese archivo del año 2018 simplemente le agregué una columna, la columna de producto, en la cual coloqué pues unos determinados productos a la información que pues ya existía. Entonces, a esta información que está acá, inicialmente ya está convertida como tabla y lo que vamos a hacer es un dashboard. Resulta que por acá les traigo una plantilla de dashboard para poder hacerla desde cero. Generar un dashboard básicamente es generar un informe interactivo de una información de una tabla en la que acá no necesariamente se tiene que, valga la redundancia, tener conocimiento simplemente del manejo de Excel, sino también pues temas de presentación, temas de ser muy creativo, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces acá tenemos la plantilla del dashboard. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aperturar una nueva hoja y sobre esta nueva hoja vamos a reasignarla de una vez y le vamos a colocar dashboard 1 o el nombre que pues ustedes libremente deseen que no coincida con el que está acá. Entonces ya tenemos por aquí la plantilla y vamos a empezar a crearlo. Y antes de continuar, de nuevo los invito libremente a que me interrumpan si escuchan cortes por los temas de conexión de internet. ¿Listo? Entonces, voy acá, tengo dashboard y voy a traer esa plantilla y lo voy a dejar acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Resulta que por aquí tengo un encabezado en donde voy a decir que esto es un informe de ventas. Por tal razón, yo voy a hacer lo siguiente, creo el dashboard que está por acá, creo en las hojas que están por acá, en la hoja de acá, perdón, tomo 4 filas y creo que iba hasta a la O. Le doy combinar y centrar y pues si quieren podemos irnos acá, copiar ese formato y luego aquí en el dashboard pegar el formato. Ahora, resulta que esto iba hasta la columna O. Listo. Listo, acá ya tengo y le voy a colocar acá un encabezado. En este caso va a ser informe de ventas. Y yo por acá conseguí una imagen de internet sobre la empresa IGT Solutions y pues a manera de ejemplo, la verdad no sé si sea el logo, no la conozco, pero pues es netamente
acá informativa para dejarlo en nuestra plantilla. Entonces acá ya tengo por acá el encabezado y lo que quiero mostrar dentro de mi dashboard va a ser de la información que está acá. Voy a colocar por acá los productos de mayor descuento, los productos, bueno, el producto de menor descuento. Voy a extraer las formas de pago. Voy a colocar una tablita que me muestre el comportamiento de las facturas, del valor total de la venta. Y por acá quiero que me aparezcan los 5 productos más vendidos y por acá las segmentaciones. Entonces, ¿cuál va a ser? Vamos a ir haciéndolo y vamos a ir entendiendo cómo, por qué usamos acá esto de acá, por qué estas segmentaciones, etc. Entonces me voy a traer esto acá que dice productos más vendidos y lo voy a colocar acá en mi dashboard 1 en la celda ¿qué? J6 por acá. Lo pego y listo. Por acá le digo que son los productos más vendidos. Y entonces acá yo voy a extraer los 5 productos más vendidos inicialmente del total de los datos que están en la hoja año 2018. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crear mi primera tabla dinámica. Entonces voy a seleccionar en la hoja año 2018 con control E la información de la tabla, que ya está como tabla porque acá hice diseño de tabla. Y en lugar de irme a insertar tabla dinámica, notemos que en diseño de tabla nos dice resumir con tabla dinámica. Entonces le vamos a dar clic y ahí va a aparecer el nombre de la tabla y normalmente o hasta ahora lo estábamos insertando en una nueva hoja de cálculo. Ahora vamos a insertarlo en una hoja de cálculo existente para que aquí en el dashboard una que creamos se coloque justamente en la celda J8 y para que ahí se aperture o se inicie mi tabla dinámica. Entonces yo le voy a dar a aceptar y ahí creo mi primera tabla dinámica. Pregunto, ¿hasta ahí vamos todos bien? Sí, señor. Pero no me salte de la clase 21. Ok. ¿Puedo revisar en el correo? Ya me sale, gracias. Dale, listo. Sí, todos vamos acá, ¿listo? Sí, sí, señor. Listo. Entonces ya tenemos la tabla dinámica 1. En esa tabla dinámica, miren que lo que estamos mostrando acá, ¿qué es? Los productos con respecto al total de las ventas. Ese total de las ventas proviene de acá, del dashboard. Vienen 3 columnas que tienen valores: el valor de la venta, el valor del descuento y el valor total de la factura. Resulta que, ¿qué está ocurriendo? Que el valor de la venta, desde digamos de 2.136.000, pero a ese determinado producto en esa tienda y en esa zona se aplicó un descuento del 10%, acá está expresado en números decimales. Ese descuento es de 213.000 y el total de la factura es de 1.923.000. Por consecuente, el valor final que pagó nuestro cliente es el que dice valor total de la factura. Entonces, aquí en el dashboard, en el cruce que voy a generar en la tabla dinámica, voy a ir a analizar tabla dinámica, mostrar listado de campos. El cruce que yo voy a generar es que en las filas me van a quedar los productos y en los valores el que yo voy a tomar es el que dice valor total factura. Y acá me va a quedar en principio la tabla dinámica que he construido y voy a hacer lo siguiente. A esta tablita que está acá le voy a colocar los campos de valor. Pero antes de eso vamos a hacer lo siguiente. Aquí en las etiquetas, en el encabezado de etiquetas de fila, vamos a cambiarle el nombre por producto, para que entendamos que lo que está de ahí hacia abajo son los productos. En este caso, como seleccionamos toda la tabla, es la totalidad de los productos que se venden en distintas zonas y tiendas. Y acá, en donde dice suma de valor total de la factura, le vamos a dar o le vamos a colocar, creo que acá le puse total ventas. Entonces le pongo acá total ventas
Y listo, aquí le cambié los encabezados. Ahora, ¿qué voy a hacer? Quiero que noten primero cómo está la columna K dimensionada pues en su espacio ancho y bueno, en el ancho de la columna. Le voy a dar por aquí clic en cualquiera de estos, clic derecho, configuración de campo de valor, formato de número, pues esto ya lo hemos venido haciendo, contabilidad, eh, y acá selecciono que no tenga ningún decimal y le doy a aceptar. Y acá vuelvo y le doy a aceptar. Quiero que noten qué pasó con la columna K, para que por favor me lo indiquen. Además de que apareció el formato de número. Si lograron observar que el tamaño de la columna K se ajustó al encabezado que tengo ahora o al espacio o a la distribución que tengo no solo en el encabezado, sino a la distribución de los valores que están acá. ¿Sí lograron observar eso? Sí, sí, señor. Listo. Entonces, para evitar eso, ¿por qué lo digo para evitar? Porque si yo quiero eh, mostrar información de manera dinámica, resulta que pueden haber cifras más grandes y eso me puede ampliar la selección de la columna o puede haber por ahí un producto que tenga una mayor extensión y se me va a modificar el espacio en donde yo estoy generando el dashboard. Entonces, para que no se me modifique eso y no ocurran esos cambios de columna y como que ya uno los predetermine, pues entonces voy a darle por acá en cualquier campo de la tabla dinámica, le voy a dar clic derecho y me voy a ir a al mismo apartado en donde en el día de ayer explicábamos que en caso de que nos aparecieran ceros, cambiáramos, perdón, en caso de que nos aparecieran celdas vacías, lo cambiáramos por un valor de cero. Entonces me voy a ir acá donde dice opciones de tabla dinámica. Y por acá era donde nos aparecía para mostrar cuando las celdas estaban vacías y que le poníamos 0. Pero acá vamos a mirar la opción que se llama autoajustar anchos de columnas al actualizar, en donde vamos a desmarcar esa opción y le vamos a dar aceptar. ¿Eso qué va a permitir? Que cuando yo haga una modificación en la tabla dinámica y actualice cualquier tipo de información, el ancho de las columnas e inclusive de las filas, de ser necesario, no se modifique. ¿Hasta ahí vamos todos bien? Cristian, creo que se Sí, le cayó el para todo internet. en orden, perfecto. Listo. Entonces, ahora, resulta que, pues como yo estoy manejando, realmente yo saqué estos colores primero haciendo la tabla y el resto de colores los tomé copiando el formato de la tabla. Aquí lo que estoy haciendo, pues puedo copiar simplemente acá el color, acá el formato, pero miremos que acá arriba en la tabla dinámica hay un apartado de diseño que tiene los estilos que puede traer la tabla dinámica. Yo el que seleccioné acá fue este que dice azul claro, estilo de tabla dinámica medio 6. Pues lo hice para que quedara todo como en línea, como que no quedara de otro color y no quedara como, pues vulgarmente se dice chillón. Entonces, voy acá a colocar que esto quede en negrita y que esto quede centrado. Ahora, resulta que acá en el informe de ventas yo lo pude dejar en el medio porque la alineación de acá en la parte de arriba me trajo el formato que ya estaba de acá, que estaba en el medio, pero esa alineación yo la puedo modificar en el apartado de alineación de texto. Si yo se la dejo arriba, pues me queda arriba, en el medio y abajo pues abajo. Entonces yo se la dejé aquí en el medio para que quedara pues centrado y quedara organizado. Ahora, me bajé un momento acá 90%, voy a corregir el ancho acá, listo. Ahora, yo voy a colocar toda la hoja, toda esta hoja, la voy a colocar en Arial. La verdad es que yo poco trabajo con la letra Calibri.
Entonces, para seleccionar toda la hoja, en lugar de irme hasta allá, hasta la última fila, perdón, hasta la última columna y por acá abajo hasta la última fila, podemos seleccionar toda la hoja simplemente dándole clic aquí en la intersección que hay entre la fila y la columna. Con eso selecciono todo el espacio de la hoja y le voy a decir que toda la hoja tenga Arial. Y esto me va a dejar a mí que en toda la hoja todo lo que escriba va a quedar en formato, en tipo de fuente Arial. Y bueno, hasta ahí temas de diseño. Va la primera inquietud. Resulta que yo quiero mostrar acá son los cinco productos con el valor de la venta, con el valor total de la factura, perdón, más alto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo puedo empezar por organizar la tabla de acá para entender cuáles son los 5 primeros que me van a quedar. Entonces yo le voy a dar por acá en los campos de los valores, en cualquiera de ellos, le voy a dar clic derecho y me voy a donde dice ordenar. Y como yo voy a hacer un ordenamiento de mayor a menor, pues le voy a decir que se ordene de mayor a menor. Con esto yo ya sé que los productos van a quedar organizados de mayor a menor y ya sé que los 5 primeros van a ser estos de acá, o sea, me van a quedar esos 5 que estoy seleccionando. Quiero que estos de acá no me aparezcan. Para ello voy a irme al apartado del filtro donde tengo el producto y por acá voy a encontrar una opción que se llama filtros de valor. En filtros de valor, por acá hacia abajo, voy a irme hacia donde dice 10 mejores. Y aquí en esos 10 mejores, no sé si recuerdan más o menos cuando veíamos el formato condicional que tenía las reglas inferiores y superiores en donde tomábamos 10 valores y podíamos modificar incluso en el formato condicional que no aparecieran 10 sino 5 o que aparecieran 4, etcétera, etcétera. Pregunto, ¿sí recuerdan eso del formato condicional? ¿Qué me dicen por acá? Sí, sí, señor. ¿Sí? ¿Solo Cristian lo recuerda? Es válido si no se acuerdan todos. Cristian veo que pues sí lo recuerda. Y bueno, listo. Entonces, como yo quiero los 10 valores superiores, perdón, los 5 valores superiores, o sea, los 5 más altos, pues entonces acá donde dice mostrar, le voy a colocar en superiores y le voy a dejar en lugar de 10, le voy a dejar 5. Va a estar organizando los elementos, los primeros 5 elementos por la columna total ventas, siendo los primeros 5 elementos superiores y le doy a aceptar. Y hasta acá llevo la primera parte de la tabla del dashboard, que es esta tabla dinámica que está acá. Resulta que, bueno, acá hay unas diferencias porque me parece que aquí seleccioné fue otra columna, pero no hay lío. Lo importante es que pues vamos a hacer el modelo lo más semejante posible. Resulta que yo teniendo acá, ¿por qué genero esta tabla dinámica? Y la pregunta es ¿por qué simplemente no ubico los 5 primeros y los dejo acá? Porque en el momento en que yo empiece a insertar la segmentación, notemos que esta tabla dinámica fue construida con el total de los datos que están acá. Y ese total de todos los datos, o sea, de todas las zonas y de todas las tiendas, me está diciendo que el total de la operación de esa empresa, los 5 productos más vendidos son papelería, dulces variados, quesos y jamones, barras de cereales y frutos secos. Pero si yo aplico una segmentación para decir que solamente vea los de Suba, pues eso como está amarrado a la información de esta tabla de acá, perdón, le di clic donde no era, a esta tabla de acá, pues lo que va a aparecer acá se me va a modificar, porque este es el total, en los 5 productos más vendidos, pero del total de la información. Nada me garantiza, notemos que habían 11 productos de eje 5, nada me garantiza que en una determinada tienda estén los 11 productos, puede que hayan 8.
Y si hay 8, que me muestre cuáles son los 5 primeros. ¿Hasta ahí es claro lo que acabé de explicar, lo que acabamos de mencionar? Sí, sí, señor. Listo. Entonces, por acá, resulta que ahora voy a insertar las segmentaciones. De hecho, voy a revisar un momento. Esto está en 2029 y esto debe estar en 18. Yo la verdad soy muy cerrado con el tema de la organización de la información, y si lo dejé con esos anchos, procuro dejarlo con esos. Entonces, por aquí voy a insertar las segmentaciones. ¿Qué segmentaciones voy a insertar? Voy a insertar la de tienda, la de zona y la de descuento. Entonces, de esta tabla dinámica acá, me voy a ir arriba donde dice analizar tabla dinámica, insertar segmentación de datos, me voy a traer la zona, la tienda y el porcentaje de descuento. Esos tres. Y le voy a dar aceptar. Y por acá voy a ubicar, primero tengo la tienda, lo voy a ubicar por acá, abajo tengo la zona y por acá tengo el descuento. Ahora notemos que acá en el dashboard esta tienda está dividido en dos columnas. O sea, hay seis tiendas, la divido en dos columnas para que no me quede así de larga la segmentación. Por lo cual, cuando le dé clic a la segmentación, arriba se apertura una opción que se llama segmentación, en donde dice columnas, y yo le voy a dar acá a que me genere eso en dos columnas. Entonces me queda esto en dos columnas. Voy a ampliarlo un poquito hasta acá y lo reduzco hasta por acá más o menos. Con la zona la tenemos presentada en una sola columna, pero hicimos más ancha la segmentación. Y por acá, más o menos. Ahora ya tengo aquí las dos segmentaciones. Resulta que por coincidencias, bueno, ni siquiera acá hay un pequeño como desvío en la alineación. Notemos que esta de tienda queda un poco más hacia la izquierda que la de zona, y de hecho la de zona es un poquito más pequeña. Esos temas de las dimensiones de las segmentaciones, yo me puedo dar clic acá y me voy a segmentación y me dice que el ancho de esa segmentación es de 3.3. Entonces yo le voy a decir al de abajo que el ancho sea el mismo 3.3. Pero notemos que hay un pequeño como desvío en el tema de la posición. Para yo no ponerme a colocar, ajustar con el mouse, aquí son dos segmentaciones, pero pueden haber muchas. Y también sirve para gráficos, sirve para imágenes que se copien y se peguen. Si yo quiero que todo me quede alineado, voy a hacer una selección múltiple, es decir, de la tienda y de la zona. Y en el apartado de segmentación hay un apartado acá, dice traer adelante, a la derecha ubican uno que dice alinear objetos. Y en ese alinear objetos le van a dar clic y le van a decir, por ejemplo, alinear a la izquierda. Y les hace un pequeño corrimiento hacia la izquierda que les deja una alineación perfecta. Lo podemos ver mejor de pronto por acá. Si yo no quiero con el mouse moverme hacia la izquierda, selecciono este y le voy a decir acá en la alineación que sea hacia la izquierda, y él me queda alineado perfectamente hacia la izquierda. Eso me sirve para varios objetos, varias gráficas, varias imágenes. Y son pues por temas de presentación. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Listo. Entonces, por acá, en el descuento, pues lo hago un poquito más grande hacia acá. Un poquito más hacia arriba. Y por acá lo que hay hacia abajo
Lo dejo más o menos ahí, listo. Entonces, miren que esto está en un color más azul, más parecido a lo que está acá. ¿Qué voy a hacer? Ahí mismo en la segmentación, cuando selecciono la segmentación, estos son segmentaciones. Cuando la selecciono, ahí en el menú de arriba, por acá hay unos estilos de segmentación de datos. Le voy a dar clic y voy a escoger, por ejemplo, este de acá que dice azul claro, estilo de segmentación de datos oscuros. Yo simplemente lo estoy seleccionando para que me quede como todo en la misma armonía, de la misma combinación de colores. Entonces por acá y listo. Entonces ya me quedan ahí los estilos de segmentación. De hecho a este por acá le voy a decir que me lo alinee en la parte inferior para que queden alineados y listo. Entonces ya tengo aquí los productos más vendidos. Tengo aquí pues muy parecido acá a mi dashboard. Y me falta, ¿qué me falta? Me falta pues todo lo que se encuentra por acá. ¿Qué es todo lo que se encuentra por acá? Vamos a tomar de la hoja dashboard, de la plantilla mejor dicho, la selección que hay desde A6 hasta acá A24. Y le vamos a dar control C y acá nos vamos a ubicar en A6 y le vamos a dar control B. Vamos a borrar esta información que nos trajimos, esta de acá y el gráfico que está acá. Pues la idea es para poder ahorrarnos tiempo de tener que hacer el formato, colocarle los cuadritos y todo. Solamente me interesa en que queden los box, las cajas, para yo saber que ahí es donde voy a ingresar información. ¿Información de qué? Voy a agregar información sobre el mayor descuento, el menor descuento y las formas de pago a través de una gráfica. Esto de acá lo tengo organizado con un tamaño de columna 22. Entonces acá lo voy a organizar ancho de columna con 22. ¿Hasta aquí vamos todos bien? Sí, señor. Sí, listo. Bueno, entonces, resulta que yo quiero saber ahora cuál es el producto que tiene el mayor descuento. Perdón. ¿Cuál es el producto que tiene el mayor descuento? ¿Y cuál es el producto que tiene el menor descuento? ¿Y a cuánto equivale el total de ese descuento? Resulta que aquí, como yo tengo la información de todo, me va a salir de todos los productos cuál fue el producto con el mayor descuento. Y en el menor descuento me va a aparecer el producto con el menor descuento. Pero la idea es que con estas segmentaciones que yo ya inserté acá, si yo le quiero decir, por ejemplo, que me coloque la tienda Gran San, estos valores se me van a modificar acá. Pero yo no puedo a través de la misma tabla dinámica que me aparezca el de menor descuento. Porque tengo que hacer una tabla dinámica para que me jale el de mayor descuento, otra para que me traiga el de menor descuento, otra para que me traiga las formas de pago. ¿Por qué? Porque si lo hago a través de esta, pues aquí si yo hago la modificación a algo, esto de acá se me va a mover y yo solamente quiero que este apartado de acá me muestre los productos más vendidos. Pero el objetivo sí es que al momento en que yo modifique acá Gran San, me cambie en el Gran San sus 5 productos más vendidos y adicionalmente acá me traiga la información del Gran San, cuál fue el producto con mayor descuento, a cuánto fue equivalente ese mayor descuento y lo mismo para menor descuento. ¿Es claro lo que intentamos hacer? Sí, señor. Sí, Listo, entonces ¿qué nos va a tocar hacer? Vamos a seleccionar de nuevo en la hoja año 2018. Vamos a seleccionar toda la información
y le vamos a dar en diseño de tabla, le vamos a decir que resuma eso o cree una tabla dinámica, en otras palabras. Para no generar conflicto dentro de nuestro dashboard, es decir, para que no nos quede esas tablas dinámicas ahí en el dashboard, solamente quiero la que acabé de hacer, vamos a decirle donde diga hoja de cálculo existente. Perdón, nueva hoja de cálculo, corrijo. Le voy a dar a aceptar y eso me genera una nueva hoja de cálculo en donde voy a colocar el listado de las tablas dinámicas. A esa hoja 3, si quieren, que se nos acabó de abrir, pongámosle, por ejemplo, base, dashboard o cualquier otro nombre, para saber que ahí voy a colocar el restante de las tablas dinámicas que me van a alimentar el dashboard que estoy construyendo acá. Entonces, en esa base de dashboard, tengo esta gráfica de acá y me voy, bueno, ahí me apareció ya los campos. Y ¿qué voy a hacer ahora? Me voy a traer, miren que voy a traerme el valor del descuento de los productos. Entonces por acá le voy a decir producto en las filas y por acá le voy a traer el campo de valor de descuento. Ahora yo le voy a dar acá a los valores, pues porque se me puede hacer difícil entender que estos son 12.793.961. Para facilitar el entendimiento, le doy clic derecho, configuración de campo de valor y le voy a dar por acá donde dice formato de número, contabilidad y le digo que me lo deje sin decimales y aceptar, para que eso me facilite el entendimiento de la información. Resulta que yo quiero traer, ahora quiero que me quede acá el de mayor descuento. Resulta que yo le puedo decir acá etiquetas de fila y le voy a decir un filtro por valor, en donde me voy a ir a los 10 mejores. Cuando yo le digo superiores, yo le puedo decir que en lugar de que me traiga los 10 superiores, me traiga el primer superior. Ese primer superior es el valor que más descuento tuvo de ese listado que está ahí. Ahora, les pregunto, para recordar, si yo quisiera sacar, por ejemplo, el segundo valor superior, el tercer valor superior, ustedes recuerdan que la función máximo y mínimo nos extrae simplemente el más grande y el más pequeño, pero si yo le quiero decir que me diga cuál fue el quinto más grande, ¿ustedes recuerdan qué función podíamos utilizar para traernos el quinto más grande? ¿No era como el K máximo, K punto máximo o décimo? Algo así, era el K punto décimo punto mayor. El K punto décimo punto mayor nos traía la información desde el más grande hasta el más pequeño. Entonces, ahí si queríamos la quinta posición, era la quinta posición más grande. Y en menor, organizaba de menor a mayor y si le decíamos, por ejemplo, 7, era la séptima posición más pequeña. Entonces, en este caso, yo simplemente quiero que me traiga un superior, o sea, ese un superior va a coincidir con el máximo de esos, ¿de dónde? De la suma de valor descuento. Y le voy a dar a aceptar. Y aquí me va a quedar solamente filtrado el valor de mayor descuento. Entonces aquí en el dashboard, dashboard 1 lo tengo acá, me voy a traer la información de acá de esta papelería, enter, y me voy hacia la derecha. Le pongo por aquí un formato de número y le quito los decimales. Y yo sé que ustedes se preguntarán, ¿por qué simplemente no colocamos papelería y el valor? Porque la idea es que, como las tablas son dinámicas, si yo le digo, por ejemplo, Gran San, pues Gran San probablemente no tenga el mismo producto como el principal al cual se le aplicó el mayor descuento. Puede que sea, por ejemplo, el de quesos y jamones. Y yo quiero que acá me aparezca efectivamente quesos y jamones si solamente hago la selección con Gran San. Ahora, resulta que
yo podría organizar el mayor descuento y el menor descuento en una sola tabla. ¿Qué pasaría? Lo que pasa es que si yo lo organizo en una sola tabla, de antemano son 11 productos. Entonces por acá producto 1, 2, 3 y abajo hasta el 11. Dejémoslo acá, abajo hasta el 11. Y yo le podría decir fácilmente acá esto, que me tome el de acá como el primero y lo coloco acá. Y si bien me sirve, cuando yo le diga, vea, aquí llámeme la celda D14 en el de menor descuento, D14 acá en el de menor descuento, resulta que esto es para el total de los productos. Si yo elijo, por ejemplo, nuevamente Gran San, nada me garantiza que en Gran San se vendan los 11 productos, por lo cual la tabla dinámica puede decir que en el Gran San se venden simplemente 8 productos y estos 9, 10 y 11 desaparecen. Y como yo estoy haciendo el llamado a la celda C14, D14, pues aquí no me va a traer nada porque como la tabla dinámica se autoajusta al contenido que yo le diga, pues entonces no me va a servir. Dejar en una sola tabla tanto mayor descuento como menor descuento. Por tal razón me toca crear una nueva tabla dinámica para dejar simplemente, así como dejamos mayor descuento, dejar el de menor descuento. ¿Es claro lo que acabo de mencionar de por qué dejar dos tablas dinámicas? Por si Sí, de señor. pronto pensaron en dejarla en una sola. Sí, es ¿Sí? claro. Listo. Entonces, por acá, ¿qué voy a hacer? Voy a insertar una nueva tabla dinámica acá en la celda de 3. ¿Qué voy a hacer? Me voy a ir a año 2018, le voy a dar control E, le voy a decir en diseño de tabla que me resuma con tabla dinámica. Y le voy a dar en hoja de cálculo existente. ¿Por qué? Porque aquí donde dice base dashboard es donde yo quiero dejar todas las tablas dinámicas que van a alimentar mi dashboard. Entonces le voy a decir que se seleccione la celda de 3 y le voy a dar a aceptar. Ahí se me crea una nueva tabla dinámica en donde tengo que hacer exactamente lo que hice acá, que es traerme la información del producto en la fila y traerme la información del descuento en los valores. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues para mayor entendimiento voy a darle clic derecho, configuración de campo de valor, formato de número, contabilidad y lo dejo sin decimales y aceptar y aceptar. ¿Para qué? Pues para facilitar el entendimiento. Resulta que si yo miro acá detalladamente, pues el de menor valor son las agendas con 2.832.000. De nuevo les digo que no me sirve, a pesar de que acá coincide con el primero, no me sirve debido a que yo puedo, nada me garantiza que en el primero en este orden vaya a quedar siempre el de menor valor. Acá como se está organizando alfabéticamente, nada me garantiza que, por ejemplo, en el Gran San, el café por acá tenga el menor valor. Entonces, ¿qué me toca hacer? Lo mismo que hice acá, yéndome al filtro, filtro de valor, y le digo en los 10 mejores. Y en lugar de tomar los superiores, tomo los inferiores. O hagan de cuenta que estoy pensando como el K punto décimo menor, punto menor. Y le voy a decir, tráigame del inferior el primer inferior, o en otras palabras, el más pequeño, o en otras palabras, el que coincidiría con el min. Y le voy a dar a aceptar, y aquí sí me va a quedar solamente el registro de la menor venta, el menor descuento, perdón, en este caso, para el total de esta información que está acá. Y en mi dashboard le voy a decir igual acá, base de dashboard, me traigo la información de la celda de 4 y lo arrastro acá hacia la derecha. Y a este le cambio el formato por número. De hecho, no era necesario cambiar acá el formato porque acá no lo está tomando. Pero pues lo hice como para que entendamos los valores. ¿Hasta ahí vamos bien?
Sí, señor. ¿Y cómo vamos por acá los demás? Listo. Sí, todo bien, listo. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Por acá donde dice formas de pago, acá tenemos, ¿qué tenemos en la plantilla? Tenemos una pequeña gráfica que tiene las formas de pago. Entonces, de la información nuevamente, eso se alimenta de otra tabla dinámica, que no la puedo alimentar de acá, porque si busco las formas de pago, lo que va a hacer es cambiarme los valores acá. Y no quiero que cambien ahí, sino que cambien todos en un determinado momento. Entonces, en año 2018, que es la hoja donde está la información, bueno, ya estaba seleccionada, pero la deseleccioné, control E, diseño de tabla y resumir con tabla dinámica. Y le vamos a dar por acá donde dice hoja de cálculo existente y nos vamos a ir nuevamente a donde dice base dashboard. Y voy a colocar esa nueva tabla dinámica, se la voy a colocar por acá a la celda G3 y le doy a aceptar. Y aquí me queda la nueva tabla dinámica. Le voy a decir acá mostrar listado de campos porque se me perdió un momento el listado de campos. ¿Y qué es lo que estoy trayendo? La forma de pago, que es en efectivo y tarjeta de crédito, del valor total de las facturas. O sea, del valor real que llegó a la empresa por producto de sus ventas. Entonces acá hago lo mismo como por temas de estructura, clic derecho, configuración de campo de valor, por acá le voy a decir formato de número, contabilidad y le quito los ceros y aceptar. Lo hago como para entender las cifras. ¿Y qué voy a hacer ahora? De esta tabla dinámica que está acá, de esta que está acá, voy a crear un gráfico dinámico. Entonces le voy a dar gráfico dinámico y voy a escoger el que diga barras. En el de barras escojo el primero y le doy a aceptar. Y aquí se me creó el gráfico dinámico de las barras. Voy a darle control X para pasar ese gráfico a donde yo tengo aquí el dashboard. Control B. Y por aquí lo ajusto al tamaño de la caja que yo había pues diseñado acá. Lo ajusto y ya. Listo, entonces por acá tengo ese gráfico aquí dinámico. Resulta que notemos varias cosas. Primero tenemos los filtros de los campos. Si yo quiero que no me aparezcan esos filtros por temas de presentación de la gráfica, pues entonces voy a eliminar que me aparezcan esos filtros de ahí, pero que siga siendo una tabla dinámica, un gráfico dinámico, perdón. Entonces sobre cualquiera de esos dos campos, cualquiera de los dos que estén en gris, me voy a ubicar y le voy a dar clic derecho y va a aparecer este listado que dice ocultar todos los botones de campos en gráfico y le doy clic ahí. Y ahí se me van a borrar los filtros, pero de cualquier manera esta gráfica de ahí sigue siendo dinámica. ¿Hasta ahí vamos todos? Sí, señor. Listo. Entonces ahora en temas de presentación voy a quitarle ese título de total. Aquí en el más dice título del gráfico. Ya sé que es el total de las formas de pago. Y la leyenda también se la voy a quitar, para que no me aparezca acá, porque yo sé que ya es el total de las formas de pago en tarjeta crédito y tarjeta y en efectivo. Resulta que aquí en el eje de abajo, como los valores son muy grandes y la gráfica es muy pequeña, pues no se está entendiendo mucho. Entonces yo podría reemplazar esos valores de acá quitándolos. ¿Cómo los quito? Estos de acá son ejes, este es el eje y este es el eje X. Entonces, como es un eje, dentro de las opciones del más de la tabla,
voy a mirar donde dice ejes, pero no lo voy a desactivar acá porque si lo desactivo, quito tanto el tarjeta de crédito efectivo y los valores de acá. Solo quiero quitar son los valores que están abajo. Entonces aquí en los ejes, acá hay un espaciecito, un triangulito, le damos clic y están marcados el vertical y el horizontal. Yo voy a desmarcar el horizontal y con eso se me borra ahí en la parte de abajo. Y para mejor entendimiento, en lugar de dejar ese eje, más bien inserto una tabla de datos y esa tabla de datos ahí lo que me va a mostrar es cuánto fue en efectivo y cuánto fue en crédito en estos momentos del total de la información que está acá. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor, ahí vamos. Ya todos esos cositas son temas de presentación. Yo por acá le voy a dejar, como por defecto las gráficas tienen un color grisáceo, le voy a dejar más bien en negro. Y por acá le voy a decir que sea Arial. Si bien yo le dije a todo el espacio que fuera Arial, le dije fue al espacio donde están las celdas. Pero los gráficos están superpuestos, o sea, están encima de las celdas. Entonces no, por eso no aplica que se haya modificado Arial directamente las gráficas. Entonces, bueno, hasta aquí vamos bien con el dashboard. Y bueno, y listo. Ahora, resulta que aquí en el dashboard yo traje un gráfico que contiene la información de ¿qué? Contiene la información de el valor del descuento, el valor de la factura y el valor de la venta. Aquí en nuestro gráfico, perdón, en nuestra tabla, notemos que hay una columna que se llama valor de venta, otra que se llama valor de descuento y otra que se llama valor total de la factura. Ya lo habíamos hablado y dicho que se había pactado que esa venta equivale a 2.136.000, pero ese determinado cliente recibió un descuento del 10% que equivale a 213.000. Y a la hora de la verdad, lo que recibió la empresa como tal o lo que facturó fue 1.923.000. En otras palabras, el valor de la venta coincide con la suma del valor de la factura más el descuento. Y eso es lo que intento transmitir en este dashboard. Notemos que el valor de la factura es la columna verde y el valor del descuento son las columnas amarillas. Yo la coloqué en unas columnas apiladas porque las columnas apiladas me ponen los valores uno encima de otro y casi que me los deja sumando. Entonces la suma de ese color verde y ese color amarillo, que son total de factura y descuento, es decir, la suma de esto y esto, me va a llevar al valor de la venta. Por lo cual aquí el valor de la venta lo coloqué en una línea de color naranja, en donde se va a ubicar con unos puntos y esos puntos van a coincidir con el tope de la suma entre el total de la factura y el descuento. ¿Es claro lo que acabo de decir? Sí, sí, señor. ¿Cómo vamos el resto? ¿Vamos bien? Nicolás me dice todo bien. Listo. Entonces, ya por acá. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Acá en el dash voy a crear esa tablita de ahí. Para crear esa tabla de acá tengo que irme al año 2018, control E, selecciono toda la información e inserto una nueva tabla dinámica. Y le digo por acá hoja de cálculo existente y le digo por acá en base dashboard que me la coloque en la celda A7 y le doy a aceptar. Entonces ahí me crea la hoja de cálculo. ¿Qué estoy trayendo en el gráfico? Los productos con los valores de descuento, valor total de la factura y valor de la venta.
Entonces me voy a traer por acá, producto, valor total de la factura. De hecho, iniciemos por el valor de la venta mejor. Traigamos el valor de descuento abajo del valor de la venta y el valor total de la factura de últimas. Y notemos que nos va a quedar acá que nos va a quedar valor de la venta menos el valor del descuento es el valor total de la factura, para que lo entendamos así. Y miren que el valor total de la factura, cuando yo hice la tabla dinámica del total de los pagos con tarjeta de crédito y débito, pues la suma de esos pagos que hicieron a las facturas de crédito y débito equivale a lo mismo que está acá en el total general de todas las facturas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues por orden le voy a colocar configuración de campo de valor, formato de número y contabilidad. Quito los ceros y aceptar. Solamente me modifica el de acá y no me modifica estos de acá, debido a que aquí en los campos yo tengo tres tipos de valores. Uno de venta, uno de descuento y otro de totales. Yo podría haber puesto uno para que me hiciera un conteo, o sea, se vendieron, hay 4 registros de agendas, etcétera, etcétera. Y por esa razón pues no actualiza todos los campos de una vez con el formato de contabilidad. Solo actualiza el campo solo actualiza el respectivo campo en donde se aplique el formato. Entonces ahora en el valor de descuento voy a hacer lo mismo. Configuración de campo de valor, formato de número, contabilidad, acepto y acepto. Y lo mismo por acá, clic derecho, configuración de campo de valor, formato de número, contabilidad y aceptar. Y aceptar. ¿Listo? Hasta acá vamos todos bien. Sí, sí, señor. ¿Cómo vamos por acá? He escuchado a Nicolás, a Jennifer, a Cristian, como a Guillermo lo escuché, Lida ya también. ¿Cómo vamos, César? Sandy también ya y Juan también ya lo vi que había comentado. ¿Listo? Listo, entonces por acá tengo esta información y sobre esa información voy a crear un gráfico dinámico. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué no hicimos eso en alguna de estas o estas o estas? De nuevo porque se modifica la tabla dinámica y yo lo que quiero, para yo crear un gráfico dinámico tengo que tener la información ahí. Yo no puedo sobre esto crear un gráfico dinámico que me traiga la información del valor de la venta, el valor del descuento, etc. No puedo hacerlo. Tengo que en la tabla dinámica que me queden esos valores. Entonces me ubico en cualquier celda, me voy a analizar tabla dinámica y le digo gráfico dinámico. Voy a insertarle esta de columnas agrupadas, la primera que está ahí, y le doy a aceptar. Y mientras tanto, esto que está ahí le voy a dar control X y lo voy a pasar aquí al dashboard con control B. Lo pasé aquí al dashboard, lo voy a colocar por acá y lo voy a agrandar un poco. Lo voy a dejar como por acá. De nuevo, yo no quiero que se vean esos campos grises. Para que no se vean esos campos grises, me paro sobre cualquiera de ellos y le doy clic derecho y en donde dice ocultar todos los botones de campos en gráfico, le doy clic y se borra. Ahora voy a pasar estas leyendas a la parte de arriba. Entonces aquí en el más que tiene esta tabla, más, me voy a ir donde dice leyenda y a la derecha le voy a decir que quede arriba. Y esto de una vez yo lo voy a dejar en Arial. Y listo. Ahora, voy a dejarle ese color porque pues de verdad es como más, tiene más contraste con el azul que este de acá, que quedó como un poquito como chillón. Entonces, bueno, yo tengo esto de acá, pero notemos que
aquí para unas series las apilé y para otras le coloqué unas líneas. Y miren que aparece un eje a la izquierda, un eje a la derecha, perdón, y un eje a la izquierda. ¿Recuerdan por ahí cuando veíamos un tema de gráficos que teníamos unos porcentajes y unos valores de moneda? Que yo les decía, utilicemos este tipo de gráfico para cuando tengamos dos distintas connotaciones de valor. ¿Sí recuerdan cuál era ese gráfico? Creo que era el de línea, ¿no? Sí, pero acá está el de línea y está el de barras Y el de apiladas. columna. Sí, exacto. Sí. ¿Cómo era que se llama? Ese era un gráfico combinado. El gráfico combinado me permite hacer eso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí dentro de la gráfica me voy a ir a la parte de arriba donde dice diseño y dice cambiar tipo de gráfico. El último por acá dice combinado. Y miren que me puede combinar distintos tipos de gráficos con los respectivos series que yo elija. Entonces yo ya les había comentado que el valor de la venta, o sea, este de acá, era la suma del valor total de la factura y del valor de descuento. Por tal razón, el valor de descuento lo voy a dejar en una columna apilada y el valor total de la factura también lo dejo en una columna apilada. Pero el valor de la venta lo voy a dejar en una línea con marcadores. Y le voy a decir que, pues si quieren le podemos decir que lo lleve a un eje secundario o lo puedo dejar así nomás. Yo le voy a decir que lo lleve a un eje secundario para que recordemos que en uno de los ejes puede quedar, por ejemplo, acá porcentajes y en el otro eje por acá pueden quedar valores. Y yo le voy a dar aceptar. Voy a ajustar un poquito aquí el tamaño a 8 y listo. ¿Y cómo quedó constituido? Que el valor del descuento y el valor de la factura, ese rojo que es valor de descuento y el gris valor de la factura, la suma de esos dos va a coincidir con el valor de la venta. Y notemos que en el valor de la venta estos punticos coinciden en la parte de más arriba de las gráficas apiladas. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí, señor. ¿Listo? Entonces, bueno, hasta acá tenemos todo. Pero ahora yo me voy a ir por acá en donde dice, voy a dejar esto en Arial 12 para que sea un poquito más grande. Listo. Resulta que por acá yo tengo las segmentaciones y yo le doy clic, por ejemplo, al Gran San y le doy clic a, no sé, a Kennedy, Gran San, etc. ¿Y qué es lo que se está moviendo? Los productos más vendidos, ¿no? Exacto. Pero la idea es que esto de acá también se mueva. Recuerdan que yo les decía que a pesar de que creamos varias tablas dinámicas, todas provienen de la misma fuente de información que está acá. Entonces, ¿qué me falta para que todo se mueva? Para que todo lo que hicimos se mueva. En las segmentaciones, en cada segmentación, le voy a dar clic. Y en la parte de arriba donde dice segmentación, me voy a ir a la opción que se llama conexiones de informes. Le doy clic en conexiones de informes y resulta que si yo me desplazo por acá un momento, vamos a notar que está marcada la tabla dinámica 1 de la hoja Dashboard 1. Es decir, esa segmentación que está acá está vinculada a la tabla dinámica 1 de la hoja Dashboard 1. ¿Cuál es esa? La tablita que se estaba moviendo acá.
Pero miremos que a las otras hojas que están en donde dice base dashboard no están vinculadas porque las casillas no están activadas. Por acá hay otras que dicen hoja 2, pero hacen referencia a la plantilla que yo hice, sino que esa hoja la dejé oculta. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Como yo quiero que esa segmentación, como todos estos datos provienen de la misma fuente, yo voy a vincular esa segmentación a todas las tablas dinámicas que creé en la hoja base dashboard. Entonces marco esta, marco esta, marco esta, marco esta y listo. Solamente marco esas 4. No voy a marcar esta de dashboard porque es de la plantilla ni las de la hoja 2. Solamente esas 4. De hecho hicimos una para descuento, para mayor descuento, otra para menor descuento, otra para las formas de pago y la otra para sacar esta gráfica. Y le damos a aceptar. Y lo mismo vamos a hacer con la segmentación de zona. Segmentación, vamos a darle conexiones de informes y activamos solamente las que digan base dashboard. Y aceptar. Y en descuento, segmentación y nos vamos a ir a conexión de informes y activamos la que dice base dashboard. Y le damos a aceptar. Y ahora, si yo le doy a Gran San, noten que la gráfica, todo esto de acá se mueve, las formas de pago, todo esto. Le digo por acá San Victorino. Notemos que San Victorino, el producto que más se vende, los productos que más se venden son dulces variados, papelería, quesos, jamones, implementos de aseo y barras de cereales. El de mayor descuento son los dulces variados, el de menor descuento es el té. Y si me voy a, por ejemplo, Unicentro, en Unicentro ahora el producto que más se vende, ¿quién es? Papelería, seguido memoria USB, etc. Y cambió todo de manera interactiva. Y de una vez me está diciendo que Unicentro solo está en el norte. No puedo seleccionar centro ni sur porque Unicentro se ubica, esa tienda Unicentro se ubica en la zona norte. Y ahí tenemos nuestro dashboard pues interactivo. Entonces, pues me gustaría pronto escuchar sus opiniones sobre los dashboard, que si los ven interesantes o cosas así. Sí, sí está útil para el trabajo, la verdad. Más fácil presentar un reporte. Es más fácil presentar un reporte, correcto. ¿Qué me dicen por acá los demás? ¿Qué tal la herramienta? De pronto la habían manejado en sus trabajos, tienen alguno y lo habían utilizado? César Daniel, muy útil y práctico. No de una manera tan detallada. Ok, pero ya habían trabajado con alguno, habían manejado alguno. Lo chistoso es que no sabía cómo se llamaba, pero sí. Sí, sí lo han manejado. Ah, ok. Muy por encima, listo. Sí, pero pocas veces, listo. Entonces ya ustedes ahí tienen, como lo dijo Cristian, una forma de presentar sus informes o sus reportes. Tienen una forma de hacerlo pues bien creativa e interactiva. La verdad, pues a veces lo más complejo es como el tema del diseño, de cómo lo voy a presentar. ¿Yo qué sugerencia les doy? Ah, y de hecho se me olvidó decirles por acá, miren que esto estaba en blanco al fondo. Si quiero dejarle ese blanco, pues simplemente me voy a donde dice vista y donde dice líneas de cuadrícula, desmarco líneas de cuadrícula y ya me queda todo en blanco. A veces el problema no es tanto no saber cómo construir el dashboard, o sea, no saber cómo manejar la tabla dinámica y los gráficos, a veces es un tema de presentación. Entonces, cuando sea así, pues traten, por eso les decía que buscaran de pronto plantillas, así ideas para que ustedes sepan, ah, bueno, yo fui por acá a esta página y en esta página encontré ideas creativas para hacer el dashboard, que por aquí coloqué tal cosa, y ustedes pueden adoptar el formato. Yo de hecho pues esto también lo estuve revisando porque yo no soy muy creativo para crear, valga la redundancia, para crear dashboard. Yo sé cómo funcionan las tablas y las gráficas, pero pues no tengo mucha creatividad en este aspecto pues de diseño.
Entonces, por eso les decía, busquemos y quizás adaptamos lo que queremos transmitir. Puede que no textualmente queramos lo que vayamos a hacer, pero podemos adaptarlo. Entonces, que por aquí iba, por ejemplo, un producto y aquí va un porcentaje. Entonces yo quiero mostrar ahora es un producto y el valor, y etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces ahí tienen una plantilla que les puede servir de utilidad de pronto para más adelante. Entonces ahora vamos a pasarnos a la hoja que se llama B de suma. Y en la hoja B de suma vamos a mirar unas funciones de bases de datos. Estas funciones de base de datos son, en mi opinión, versiones mejoradas y potenciadas de las funciones que habíamos visto puntos y punto conjunto, tanto en su forma sumar, su forma contar y su forma promedio. Resulta que estas funciones de base de datos pueden hacer otras cosas que las funciones puntos y punto conjunto no pueden hacer. En primera instancia, yo no se las traje inmediatamente cuando vimos las funciones puntos y punto conjunto, porque quería que viéramos el concepto de campo que se observa en las tablas dinámicas y en los gráficos dinámicos. ¿Por qué? Porque la estructura o la sintaxis de la función B de suma, y de hecho de todas las funciones de base de datos, si mal no me falla la memoria, es esta de acá. El nombre va a ser B de suma, en donde sus argumentos van a ser base de datos, nombre de campo y criterios. Y resulta que si yo quiero hacer para contar, es B de contará. Hay un contar y un contará, ya veremos la diferencia, pero va por el mismo lado de contar y contará. Pues contar cuenta valores numéricos y contará cuenta todo, incluyendo los números menos los vacíos. Entonces, la función B de suma tiene esta estructura, la B de contará tiene la misma estructura y la B de promedio tiene la misma estructura. Lo que va a cambiar es dependiendo de la función lo que va a hacer. Pues si es B de suma va a ser una suma, si es B de contar va a contar, de hecho es B de contará, acá no es contar sino contará. B de promedio lo que va a sacar es un promedio. Entonces, por acá la función B de suma lo que hace es sumar los números de un campo o columna o encabezado de registros de una lista o base de datos que cumplen con las condiciones especificadas. Todos estos tres campos son obligatorios en casi todas las funciones de base de datos. Y por aquí les traigo los mismos ejercicios que habíamos visto con sumar sí y por acá los de sumar puntos y punto conjunto. Y resulta que en el ejemplo que está acá, nos decían que indicáramos el valor del salario de todos los hombres. Para hacerlo con sumar puntos sí, sabíamos que teníamos un criterio y es que fueran hombres, perdón. Y es que fueran hombres, perdón. Entonces, ¿cuál era la sintaxis de la función sumar puntos sí? Era básicamente la siguiente. La primera iba a coincidir con un rango en donde iba a estar el criterio de la búsqueda. Entonces, el rango en este caso, como era el valor del salario de todos los hombres, seleccionaba el rango acá donde estaban los géneros de los hombres, que estaban identificados, ese criterio está identificado por la letra M. Y finalmente tenía el rango de la suma que era por donde iba yo a hacer la suma. Esto en la función B de suma se transmite de la siguiente manera. Yo le voy a decir igual B de suma, aperturo la función y mi base de datos va a ser el rango en donde está toda la información. Punto y coma, el nombre del campo, que era un campo en una tabla dinámica. Como el título, ¿no? Como el título o el encabezado, yo les decía. Si yo voy a indicar el valor del salario de todos los hombres,
Ahí en el nombre del campo tengo que escoger el campo por el donde voy a hacer la suma. ¿Cuál creen que sea ese campo? Sexo. No. El campo No, por donde creo. voy a hacer la suma. O sea, donde contiene los valores que voy a sumar. El salario, sí. El salario. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar solamente el encabezado que dice salario. A diferencia de sumar puntos y que tenía que seleccionar todo esto, voy a seleccionar solamente el campo que tiene salario. En mi opinión, la función B de suma tiene un par de ventajas sobre sumar puntos y sumar puntos y punto conjunto. Y quizás tiene una pequeña desventaja, pero pues que es manejable. Resulta que yo le voy a decir acá a salario, porque él va a entender que dentro de esta base de datos, en el encabezado en salario, él va a tomar toda la información que haya por debajo de ese encabezado. Y yo le voy a decir punto y coma unos criterios. Para darle los criterios, yo tengo que seleccionar primero un encabezado y en la parte de abajo el criterio que voy a buscar. Ese encabezado tiene que coincidir con uno de los que haya en la base de datos. Ese criterio va a ser básicamente que yo voy a sumar los salarios ¿de quién? De todos los hombres. ¿Y cómo hago para saber que son hombres? Pues hay una columna que se llama orientación de género y adentro todos los que tengan M se van a entender que son hombres. Les pregunto, acá lo voy a seleccionar. ¿Ustedes recuerdan cuando veíamos filtros avanzados, cómo hacíamos el proceso de filtro avanzado? ¿Sí lo recuerdan? No muy bien, la verdad. No muy bien. Listo. Yo no recuerdo. ¿No lo recuerdan? ¿Se acuerdan que por ahí en esa función de filtros avanzados usábamos un transponer en donde teníamos un encabezado Sí, ya. y hacíamos la transpuesta? ¿Y se acuerdan que por ahí había un error común que tomábamos un nombre encabezado que decía examen final y copiamos solamente que decía examen? ¿Sí se acuerdan? Sí, sí, señor. ¿El resto lo logra recordar más o menos por encima? Sí, señor. Listo. Entonces, así va a ser los criterios tal y como en los filtros avanzados. Tengo que construir el encabezado que ya acá se los traje y abajo va a ir el criterio. Y le voy a dar Enter. Y me va a dar el mismo resultado que utilizar la función sumar.si con estos valores de acá, utilizando la estructura que está acá. Resulta que así como los criterios funcionan de la misma manera que filtro avanzado, si yo por acá dijera que esto no es esta palabra, sino la orientación de género, sino que abajo tendría algo como orientación y por acá solamente se viera que dijera el género y yo cometo el error de colocarlo acá, simplemente escribiéndolo, coloco ese error, miren que el resultado va a ser 0. No porque esté mal como tal la fórmula o porque no haya información acá. La razón es que el encabezado que está acá del criterio no coincide con ninguno de los encabezados de la base de datos. Entonces, ¿qué sugerencia hay? Es que hagamos lo mismo que en filtro avanzado, traigámonos el contenido como tal del encabezado al cual yo le voy a aplicar el criterio, para que ahí sí me dé la información que yo quiero. Es por el momento lo voy a dejar como estaba porque pues ya se los había traído con los criterios como tal. ¿Es claro lo que acabé de mencionar? Sí, sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, Una pregunta, señor, profe. Ahí no podría también, en vez de ponerlo aparte, volver a llamar la misma celda, digamos la C9. la C9, o sea, dos criterios de la misma columna. ¿Eso es lo que Sí, usted no, dice? a lo que voy, espérame a ver si me voy a entender. Entonces tenemos pues la base de datos, ¿no?
Luego el Sí. E9, que es el salario, y donde está H14, sí, o sea, seleccionar H14 en vez de H14, H15, C9, C10. C9 y C10. Ah, sí, sí, sí se puede. ¿Sí? ¿Sí? Sí, Ok. ya entendí. O sea, usted dice acá, es que es lo mismo. Lo que pasa es que Sí. aquí por lo que, pues, por facilidad hay dos géneros, ¿sí? Pero Género, sí. imagínense en este mundo en que estamos ahorita que ya no hay sino dos géneros, sino hay un montón de géneros. Entonces va a quedar Ujú. difícil hacer eso. Entonces, pues uno saca la cajita acá. Aquí porque coincidió precisamente con lo que Ah, dice ok, ahí. si no consigue yuca. Sí, porque por ejemplo, si yo le digo por acá la F, resulta que yo quiero traer lo de los hombres, pues no puedo traerme estos dos de acá. Mm, Y no puedo listo. hacer como tal esto. Sí, esa era mi pregunta, si podía hacer eso. ¿Listo? Listo, entendido. Listo. Ahora, esta función B de suma, resulta que en el nombre del campo estoy llamando a E9. Resulta que yo puedo colocar ese nombre de campo manual. Es decir, control C por acá, control B. Y aquí en lugar de E9 abro comillas y le escribo salario. Y me va a dar el mismo resultado. Puedo escribir como tal la palabra del encabezado salario. Como también podría ser lo siguiente. Me genero acá de nuevo la función y en vez de traer salario, le traigo el número de la columna. ¿Cuál es el número de la columna? 4. La 4. ¿En dónde veíamos eso? Buscar. En Buscar. buscar, en las funciones de búsqueda. Buscar, Entonces, sí. de esa base de datos, la columna 4 representa el salario. Y le doy Enter. Y me va a dar el mismo resultado. Voy a dejar acá en el criterio, voy a dejar el que tengo acá para que no nos confundamos. Este de acá, este de acá. Y listo. Este de acá. Ahora, hay otra alternativa. Si yo no quiero traer como tal el número 4, sino que yo quiero sacar esa posición 4 de la base de datos, perdón, ¿qué función utilizaba para traer la posición de una determinada fila o columna dentro de un rango, en este caso dentro de una base de datos? ¿La recuerdan? La veíamos ahí al ladito con las funciones de buscar. Índice, ¿no? Esa era para traer el contenido, pero para traer la Ah, entonces posición, coincidir. coincidir. Entonces yo le podría decir coincidir. El valor que voy a buscar, pues no seleccionemos como tal este de acá de salario. Porque pues la verdad entonces no tendría nada de gracia seleccionarlo porque simplemente hago la forma acá a la primera. Pero yo le podría decir, por ejemplo, busque salario, punto y coma, aquí recordando la función coincidir. ¿En dónde lo voy a buscar? Esa matriz buscada en coincidir, hablábamos, era más bien de un vector. Si lo buscábamos por fila, obteníamos la columna. Entonces, ¿dónde lo voy a buscar acá? Por fila para que me traiga la columna. Punto y coma, la coincidencia era exacta, que era 0, porque la palabra salario está dentro de esta fila, por eso la coincidencia es exacta. Y le doy enter y me va a dar el mismo resultado. ¿Ustedes cuál van a elegir? Cualquiera que les sea pues lo más sencillo. Yo en lo personal usaría la de tomar el salario porque pues me parece más práctico, me parece más Será sencillo. más sencillo. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces por aquí en la parte de abajo nos dice indicar el valor del salario de todos los que tengan 30 años. Entonces yo le voy a decir por acá igual B de suma. Y la base de datos va a ser esto que está acá. Punto y coma. El nombre del campo representa el encabezado, el que yo voy a sumar. ¿Cuál sería ese encabezado? Salario otra vez. Salario otra vez. Punto y coma. Y los criterios ahora van a ser estos de acá. Que la edad sea de 30. Y le doy enter
y el resultado es el mismo que la función sumar puntos i. Hasta el momento, pues quizás no parece lo más diferente o nada del otro mundo con respecto a sumar puntos i. Yo la desventaja que de pronto les decía era la de colocar los criterios aquí manualmente, pero pues eso es de manejo. El resto tiene más ventajas tiene un par de ventajas más con los sumar. Resulta que vamos a mirarlo con un sumar puntos i punto conjunto. Me traje las mismas actividades del sumar puntos i punto conjunto. La primera era el salario total de los hombres que su edad sea mayor a 18. Para hacer eso en la función sumar puntos i punto conjunto, primero colocábamos el rango de la suma, que era el rango del salario, luego el rango del criterio 1, que es que fueran hombres, y luego el rango del criterio 2, que es que fueran mayores a 18. Yo acá ya les traje los criterios, que el género sea masculino y que la edad sea mayor a 18. Aquí no tengo la necesidad de ingresar las comillas. Y para utilizar la función b de suma, voy a decir igual b de suma. La base de datos es todo esto, punto y coma. El nombre del campo, ¿qué es lo que voy a sumar? El salario otra vez. El salario otra vez, punto y coma. Aquí ya están los criterios. Y le doy enter y el resultado es el mismo que sumar puntos i punto conjunto. De una manera que más corta. La estructura de la sintaxis de la función b de suma, como tiene solo 3 parámetros, es más corta. Esa es una de las ventajas que pues yo le veo. La desventaja es que toca crear estos criterios, pero pues son de manejo. Y es mucho más corta. Ahora, en la que dice acá, salario total de las personas que sean del género femenino y que su edad esté entre los 20 y los 30 años, la estructura que teníamos de la función sumar puntos y punto conjunto es esta de acá. En un b de suma, en una función de base de datos de suma, va a ser los criterios acá y le voy a decir igual b de suma. Vuelvo y selecciono la base de datos o el rango donde está la información, punto y coma. El nombre del campo, ¿qué es? Pues seguimos sumando salario. Entonces vuelvo y selecciono salario, punto y coma, y los criterios van a ser estos de acá. Le voy a dar enter y el resultado es exactamente igual. Se preguntarán, Qué señor. pena lo interrumpo. No hay un límite de criterios, ¿cierto? No, esta no tiene un límite de criterios. De hecho, las funciones de base de datos, tanto acá como si han escuchado de pronto temas de Oracle, de SQL y cosas así, se hacen precisamente para que se coloquen cualquier cantidad de criterios y la información que se extraiga pues sea indiscutiblemente de los criterios que uno maneje. Resulta que pues de cualquier manera es muy raro colocar 127 criterios como los sumar puntos i punto conjunto, de cualquier manera, pues es bastante extraño, pero tendría que ser una base de datos yo creo que enorme. Resulta que, miren acá un momento, ¿se acuerdan que cuando veíamos filtros avanzados para decir que cumplíamos dos condiciones que fueran una i, teníamos que repetir el encabezado a la derecha para que esto quedara como si fuera un i? Sí. Así mismo va a operar la base de datos. Si yo le quiero colocar un o, pues se lo pongo de este encabezado, pongo el primer valor y acá abajo el segundo valor, y eso va a quedar como un o. Entonces, de antemano, ¿recuerdan lo que hacíamos con la función promedio para sacar el promedio de norte y de sur? Que no podíamos, sino que teníamos que colocar promedio, paréntesis, sacar el primer promedio, punto sí, punto conjunto, punto y coma, el otro promedio, punto sí, punto conjunto. Las funciones de base de datos nos ahorran ese problema. Con la misma sintaxis, va a ser b de promedio, nombre de la base de datos, el campo por donde voy a sacar el promedio y los criterios. Pero eso lo vamos a ver mañana. Okay.
Entonces, de antemano, pues les digo que esa es la otra ventaja que tiene las funciones de bases de datos. Pregunto, ¿les parece más sencilla esta función de base de datos o los puntos y punto conjunto? La verdad está. Para todos. Totalmente, profesor. Sí, como por qué no comenzamos por acá. Hubiéramos empezado por este, ¿no? Ok, Sí, está listo. muy sencilla. Bueno, entonces voy a detener la grabación